Hola jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta oportunidad es un grato placer poder volver a saludarlos y compartir el día de hoy algo muy importante con respecto a la situación económica que acontece en nuestro país y considerando los aspectos teóricos que habíamos visto en el tema número 4, denominado la riqueza de una nación. Comencemos. Bienvenidos a esta sesión. Cuando revisamos la parte teórica del tema número 4, habíamos considerado aspectos relevantes con respecto al PIB, Producto Interno Bruto, y también con respecto a la producción nacional total que genera cada país o cada región. Cabe recalcar en este aspecto de que si bien podemos considerar algunos aspectos teóricos, también es importante de que podamos considerar la situación actual en la que se encuentra nuestro país. Y es justamente lo que el día de hoy abordaremos a través de esta presentación o este video con respecto a la situación actual desde el 2019 a la fecha en Bolivia. Para poder iniciar este estudio de la economía actual en Bolivia, debemos considerar un aspecto muy importante que está sucediendo a nivel internacional. Y nos referimos a la economía de China, que hasta el momento o durante esta pandemia, una de sus principales fábricas dejó de producir, que es una de las más importantes a nivel mundial, y se generaron pérdidas aproximadamente de 50.000 millones de dólares. Y debemos considerar también 4 aspectos importantes. 1. Tenemos el COVID-19, el coronavirus, una pandemia a nivel mundial y su afección. Número 2, la guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia. Tercero, lo que todo el mundo está realizando es la prevención sanitaria contra esta pandemia. Y quizá uno de los más importantes, y quizá es la causa o el origen de que haya acontecido todo esto en el planeta, es este punto número 4 denominada la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Y de qué manera afecta esto a nuestro país? Como ustedes lo han vivido en carne propia o lo estamos viviendo todos en este momento, el coronavirus, la pandemia que está afectando de manera generalizada a nivel nacional, ya tenemos más de 10.100 casos aproximadamente a la fecha. Tenemos la prevención sanitaria que está tratando de controlar nuestro gobierno a través de políticas por los distintos ministerios. La inversión de compra de insumos sanitarios con ciertas dificultades. Y también estos dos aspectos que sí afectan de manera directa a nuestra economía. Y una es la guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia. ¿Por qué afecta esto a nuestro país? Porque el costo del barril por petróleo, si bien nosotros teníamos un precio aproximadamente entre 40 y 45 dólares, a la fecha tiene un valor de 29 a 30 dólares cada barril. Y más adelante estaremos considerando el presupuesto 2020 que se tenía de acuerdo a el gobierno anterior, pues hay una abismal diferencia de precios que nos afecta directamente a todos nuestros ingresos. Por otro lado, también debemos considerar este punto muy importante que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que estaremos ampliando más adelante y considerando también información que ustedes mismos vayan investigando con respecto a este tema. Nuestro gobierno, en todos sus intentos por querer contener la propagación de esta pandemia, pues debemos considerar
de que la misma cultura, la educación que tenemos en nuestro medio no es suficiente para poder creer y aceptar que en realidad hay una pandemia que está afectando a todo el mundo. Y esto está generando una desaceleración en el crecimiento económico. Y ahí tomamos como ejemplo Argentina y Venezuela, que después de esta pandemia, estos países sí generarán una gran crisis económica, quizás una recesión económica. Al respecto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, indica en una de sus conferencias de que proteger la vida es lo más importante y después la salud económica de un país. Pero en nuestro estado, el gobierno tiene que garantizar ciertos aspectos que son importantes para poder reactivar la economía. ¿Cómo ser? Debe haber una garantía en cuanto a la salud, garantía en cuanto a los servicios básicos, y ahí hacemos referencia al agua potable, la energía eléctrica, el gas domiciliario. También debe existir garantías de comunicación y sobre todo acerca de los servicios financieros. Porque ustedes saben muy bien de que en Bolivia se trabaja o se genera particularmente ingresos e inversiones en función a financiamiento externo. O sea, nos referimos a préstamos o créditos bancarios. Un aspecto negativo de nuestra economía es de que Bolivia depende mucho de los precios. Ahí hacemos referencia a las materias primas, la disminución de los precios del petróleo que mencionábamos hace un momento. Si teníamos costos entre 40 a 45 dólares el barril, a la fecha se encuentra entre 29 y 30 el barril y su proyección es mucho más elevada, es casi aproximadamente de 59.37 dólares por barril. También podemos notar una disminución de los precios de la soya y los minerales que exportamos, y uno de los temas muy importantes es el de la exportación de la carne a China. Entonces, lo que podemos sugerir e indicar, opinar al respecto es de que el gobierno tendría o debe impulsar la economía y sobre todo la prevención de la población con respecto a la propagación de esta pandemia o del COVID-19. Además, se debe impulsar a través de la inyección económica al sector privado. Y lo que particularmente tiene que existir ahora, en este tiempo, durante la pandemia, que todavía, según decreto, tenemos que estar en confinamiento a nivel general hasta el 30 de junio, de acuerdo a decretos departamentales y municipales, también va a haber cierta flexibilización. Pero en este tiempo, jóvenes, lo que tiene que haber es un encuentro entre todos los bolivianos. ¿Qué significa esto? Tenemos que reunirnos el Estado, la empresa privada, los trabajadores y la población en general. Por ejemplo, se puede sugerir para los créditos, para las personas que tienen préstamos en distintas instituciones financieras, lo que se tendría que hacer como sugerencia es diferir el pago tanto de el capital como de los intereses y obviamente sin afectar el riesgo de estos, o sea, de los deudores, que en el corto o mediano plazo tengan que necesariamente sí o sí pagar lo que deben, amortizar su crédito y pagar sus obligaciones en cuanto a intereses se refiere. También se puede sugerir de que exista muchos más créditos o financiamiento que sean estos más blandos y ágiles para la micro, pequeña y mediana empresa, porque estos son los más vulnerables y no tienen sostenibilidad inmediata como ocurre con las empresas grandes que existen en Bolivia. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque en nuestro país el 80%
del comercio es informal y el 20% es formal. ¿Qué significa esto? Como todos sabemos, vemos todos los días cuando salimos, si bien hay unas cifras de que sí efectivamente ha crecido el número de empresas en nuestro país, como ejemplo, en un 200% hablamos de que hay 200.000 nuevas empresas, pero de estas 200.000, fíjense de que el 70% o el 80% son empresas unipersonales. ¿Qué significa eso? De que no son empresas técnicamente hablando serias, de que van a perdurar en el tiempo, sino de que una vez que hayan generado cierta cantidad de ingresos o riqueza mínima, estas tienden a cerrarse y no como las empresas grandes que continuamente realizan su producción de acuerdo a los bienes o servicios que necesita la población, y estos continuamente están fortaleciendo y abasteciendo particularmente de los bienes y servicios. En cambio, si hacemos referencia a los unipersonales, estos simplemente funcionan por cierto tiempo, lo que significa de que independientemente de que existan muchas empresas en Bolivia, pues un 70-80% son empresas unipersonales. O sea, para que se pueda entender, podríamos decir empresas que no son serias y que no aportan al Estado, que no aportan a los ingresos que se debe generar y que pueda esto aumentar el PIB de un país. Y para esto también podemos considerar de que el gobierno central tiene que garantizar, uno, el control de precios. Como ustedes lo notan todo el tiempo, en Bolivia no hay un control de precios, o sea, no hay un IGP, un índice general de precios. Lo que sí tenemos en Bolivia es un IPC, que es un índice de precios al consumidor. Este índice simplemente determina en función a datos estadísticos del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y determina el costo de la canasta familiar. Pero no es un IGP, no es un índice general de precios que regula los precios tanto de los bienes como de los servicios. Y esto es debido a que en nuestro país todavía impera el Decreto Supremo 21060, que es la libre oferta y demanda, o demanda y oferta de bienes y servicios. Además, el gobierno también tiene que garantizar la distribución y el abastecimiento de alimentos, porque ahora es cuanto más necesitamos. Si bien no se va a generar movimiento económico por la industria, la producción, pues tenemos que buscar mecanismos que ayuden de cierta forma a oxigenar el aparato productivo de nuestro país. Y ahí en este momento podemos considerar uno de los más importantes, que va a ser los alimentos. Al inicio les indicaba de que el precio del barril del petróleo a la fecha está entre 29 y 30 dólares el barril. Y fíjense de que existía un presupuesto 2020 donde se generó un cálculo futuro para el costo del petróleo que produce Bolivia de 59.37 dólares el barril del petróleo. Pero fíjense cómo ha disminuido, lo que significa que el presupuesto que se hizo para esta gestión no se va a alcanzar. Entonces, para tomar en cuenta y para terminar, queda en el aire las siguientes cuestionantes y además trabajos que vamos a investigar. 1. ¿Qué significa esta guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia? 2. ¿Qué significa esta guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿Y por qué estas dos guerras nos afectan directamente o afectan a la economía de todo Latinoamérica? Y además debemos también considerar qué efectos aún nos va a traer todavía esta pandemia denominada COVID-19 o coronavirus. Muy bien, jóvenes señoritas, muchas gracias por su atención. Como pudieron ver, este tema de la economía es
un tema bastante interesante y se puede abordar y tocar muchos temas, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional y la incidencia de tanto Europa, Asia, Centroamérica y su afección obviamente a Latinoamérica y en particular a nuestro país, que es Bolivia. Pero lo más importante siempre es de que estemos nosotros pendientes, positivos, y como un analista económico sugería 3 cosas que debemos hacer para poder superar en el caso de que lleguemos a tener una crisis económica en nuestro país. El primero es el poder buscar mecanismos o ayudar o coadyuvar con el gobierno central, no de manera directa, sino de manera indirecta, de la gente de a pie, aquella que se gana el pan del día, de que busque mecanismos u otras formas de poder generar y mover dinero, o sea, economía para su familia. Segundo, tener bastante cuidado con esto de la prevención o la bioseguridad, porque fíjense, sin salud no se va a poder generar economía. Entonces, de cierta forma es importante que exista o haya un equilibrio tanto en el cuidado que tenemos que tener cada uno de nosotros, como también el de poder empezar a activar y generar movimiento económico de una u otra manera, pero obviamente sin alterar o violar o infringir ningún tipo de ley en nuestro país. Y tercero, y uno de los más importantes, no tengamos temor o miedo. Si nosotros nos vamos a cuidar y vamos a cuidar a las personas, entonces no tenemos por qué tener miedo, porque como decía este analista económico, cuando existe caos, pánico o miedo, es donde las personas toman las decisiones más erróneas o equivocadas a nivel financiero y a nivel personal. Entonces, para poder tomar buenas decisiones, olvidémonos de el miedo. ¿Está bien? Entonces, cuídense mucho, Dios los bendiga. No se olviden, ahora yo te cuido o ahora te cuido yo. Ese es ahora nuestro lema. ¿Está bien? Y algo muy importante quiero pedirles. Me gustaría que envíen cada uno de ustedes, un mensaje a la población o a los bolivianos en este momento. ¿Qué es lo que a cada uno de ustedes les nace? Pueden utilizar a nivel político, económico, personal, laboral, pero me gustaría escuchar cada uno. Se graba un audio y se graba un mensaje a nuestro país, o sea, a los bolivianos o a la población en general. ¿Está bien? Abrazos a la distancia. Hasta la próxima oportunidad.